os presento a Borja Milá. Nos va a contar en una charla la evolución de las aves y la identificación genómica de las especies. Borja es investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, que depende del CSIC. Se define como ornitólogo de bota y de bata. Y bueno, pues yo creo que le vamos a hacer ya la palabra. Vale. Sí, a lo mejor cojo este y lo pongo aquí, ¿sabes? Bueno. Hola, buenas tardes. Soy Borja Milá. Trabajo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Trabajo con temas de especiación, cómo se forman las especies y cómo utilizamos pues, distintas herramientas para estudiar la evolución de las aves a distintas escalas. Juan ha dicho que va a hablar de fósiles, van a haber muy pocos fósiles, pero bueno, sí voy a hablar de lo que os quiero hablar un poco de cómo estudiamos la gran diversidad de aves que... Esto no va a funcionar, ¿no? A ver. No. Bueno. Cuando salimos al campo y vemos cosas tan espectaculares como colibríes y pingüinos, ¿no? Cosas tan divergentes que se han adaptado al ambiente de forma tan diferente y tan a fondo, no podemos dejar de maravillarnos y de preguntarnos cómo hemos llegado a esta diversidad, ¿no? Cómo llegamos desde un ancestro común a un colibrí que pesa 4 gramos y un pingüino que sobrevive en la Antártida. Y lo que quiero hablar es un poco de cómo utilizamos pues, las filogenias para entender la evolución y la generación de la biodiversidad, cómo utilizamos cómo estas filogenias nos ayudan a lo que se llama la sistemática y la taxonomía, cómo clasificar toda esta diversidad. Y os hablaré un poco también del trabajo que hacemos en el museo, en mi grupo, de cara a entender esos mecanismos de especiación, cómo se forman las especies, que son lo que ese proceso de especiación que en última instancia da lugar a toda esta diversidad que vemos. Bueno, la diversidad de las aves, en fin, ya conocéis, tenemos unas 10.000 especies reconocidas, en unos 2.200 géneros, más de 200 familias, 40 órdenes, ¿no? Y los fenotipos tienen una diversidad impresionante, desde el colibrí abeja de Cuba, que pesa menos de 2 gramos y es del cuerpo del tamaño de mi meñique, al avestruz, que pesa más de 100 kilos. Las aves forman parte de este grupo de dinosaurios emplumados. Todos habéis oído hablar de Archaeopteryx, a lo mejor de Confuciornis. Aquí tenemos las aves, pero han habido un montón de otros linajes ya emplumados de dinosaurios. Cada vez aparecen más fósiles. Confuciornis es como de los años 90, pero hay muchos recientes en China que nos demuestran que hay toda una serie de terópodos, linajes de terópodos que ya habían desarrollado plumas. En muchas ocasiones eran plumas ornamentales, algunas como relacionadas con locomoción, pero el vuelo sostenido solamente evoluciona en este linaje que da lugar a las aves modernas. Han habido como 2 grandes radiaciones de estos dinosaurios emplumados. La de las enanotornines, que ya se extinguió hace 65 millones de años, coincidiendo con la extinción de los dinosaurios no aviares. Y bueno, ahí quería resaltar nuestra famosa Iberomessornis, que se encontró en las Ollas de Cuenca, que es un pequeño dinosaurio de este porte, como un gorrión, que ya era capaz de vuelo, pero si veis
no lo veis muy bien, pero todavía tenía dientes, es como un pequeño dinosaurio que era capaz de volar. Esta es una réplica que hay en el museo que está muy bien hecha. Todo esto se extinguió hace 65 millones de años y de ahí aparecen las aves modernas, que están divididas, digamos, en dos subclases: las Paleognace, que son las ratites, los tiramus y las avestruces y emus y tal, y las neoaves, que son pues todas una enorme radiación de paseriformes y no paseriformes. Para clasificar toda esta enorme cantidad de aves aparece pues la sistemática y la taxonomía. La taxonomía es poner nombres a las cosas. La sistemática es un poco más profundo, es como clasificar la diversidad en base a las relaciones filogenéticas entre las especies, ¿no? Para informar tanto cómo organizamos las especies y las categorías taxonómicas superiores. La idea es que, bueno, que sea una clasificación que sea estable pero flexible para que se amolde a los nuevos hallazgos científicos. Linneo fue el gran fundador de la taxonomía, fue el que fijó la forma binomial de llamar a las especies, de manera que tenemos, pues, ahora mismo categorizamos la diversidad en reinos, filos, luego clase aves, orden Piciformes en el caso de este carpintero. Tenemos familia Picidae, género Picus y especie Viridis, y luego además tenemos una serie de subespecies, ¿no? Y desde Darwin, ya desde el final del siglo XIX, pues la idea es que esta clasificación, la evolución y las relaciones, la importancia de los principios evolutivos, clasificar las especies ha sido mucho más importante, que no era el caso con Linneo, que era, pues, como veremos en un minuto, una forma muy distinta de entender la naturaleza. Para clasificar las cosas hay que evocar esta idea del árbol de la vida, ¿no? Todos los organismos que vemos hoy en día tienen un ancestro común, con lo cual nos imaginamos, esta es una metáfora que se está haciendo realidad gracias a los datos que tenemos hoy en día, y es que, pues, tenemos ramas de este árbol, que las puntas serían las especies, y podemos ir hacia atrás y entender cómo están relacionados unos grupos con otros. Esto lo hacemos realidad a través de las filogenias, principalmente moleculares hoy en día, pero durante mucho tiempo hemos utilizado todo tipo de datos. La idea es que tenemos una matriz de datos taxonómicos que nos sirven, caracteres taxonómicos que describen a los distintos taxones, y categorizamos para esto podrían ser, pues, por la forma del pico, número de escamas en tal parte del cuerpo, etc. Y lo vamos codificando para cada taxón. Y a partir de esta matriz de datos podemos generar una hipótesis filogenética, donde tendríamos, pues, que el taxón A y el B están muy próximamente relacionados en base a estos datos, el C y el D también. Esto forma un clado. Los árboles filogenéticos los leemos, el tiempo va de izquierda a derecha. Tenemos los ancestros más antiguos en la izquierda y las especies actuales en la derecha, que son estas las letras. Los nodos son especies ya extintas, y mientras más atrás nos vamos son, pues, nodos más ancestrales, especies más ancestrales en ese proceso evolutivo. Dos grandes problemas con las filogenias. Uno es que ha habido mucha extinción a lo largo de la historia de la vida. Ha habido muchas ramas que se han extinguido, con lo cual eso sesga mucho cómo entendemos este patrón evolutivo. En fin, hay muchas ramas extintas, con lo cual, pues, eso podemos subestimar a veces el tiempo de divergencia entre distintos taxones, etc. El otro gran problema es que los seres vivos están sujetos a la selección natural y la selección sexual, con lo cual el fenotipo, que es lo que se solía utilizar para establecer relaciones entre distintas especies, puede cambiar muy rápidamente en base a la selección natural, la adaptación local y tal. Con lo cual tenemos casos de convergencia evolutiva muy interesantes, pero que pueden causar muchos problemas a la hora de clasificar los animales. Conocéis, por ejemplo, pues, los sandbirds, los nectarínidos de África, que son nectarívoros igual que los colibríes, a pesar de que pertenecen a órdenes completamente distintos. Los colibríes son parientes de los vencejos
y los nectarinidos son paseriformes. Y sin embargo, tienen esta convergencia en dieta, en iridiscencia, en forma del pico, etc. Otros ejemplos, pues como los falco, ¿no? los halcones y los accipítridos, que incluyen pues, milanos, ratoneros, etc. Son muy parecidos, pero en realidad son familias completamente distintas, como veremos en la filogenia general. Y otros, bueno, en los paseriformes hay un montón de casos. Aquí tenemos Macronix de Motacílide y Sturnella, que es un ictérido de Norteamérica. Y luego casos espectaculares, pues como por ejemplo esta vidua de África y Agelaios fericius de Norteamérica, que no tienen absolutamente nada que ver, son familias muy distantes en continentes distintos, pero que por selección sexual, por convergencia, han adquirido un plumaje muy parecido. Bueno, esto a muchas escalas puede causar problemas muy gordos a la hora de clasificar animales. Por eso, el advenimiento del ADN ha sido como una especie de revolución en la sistemática filogenética. El ADN, que es el material genético que tenemos en cada una de nuestras células, contiene pues, el material genético, un montón de genes, tiene genes rápidos, genes más lentos, y luego tiene muchas zonas, regiones del genoma que no son codificantes y que mutan más rápido. Total, que tenemos regiones del genoma para todo. Y lo importante para nuestros objetivos es que hay muchas secciones de ese genoma que no están bajo selección, mutan neutralmente, no están sometidas a selección y por lo tanto sí las podemos usar para reflejar la historia evolutiva real entre las especies. Y además permite utilizar miles de marcadores, así como con el fenotipo tenemos que buscar pues, el pico, el ala, hay muy pocas cosas que podamos medir en pájaros, de hecho. Con el ADN pues, tenemos enseguida miles de marcadores independientes, que eso es muy importante. Os voy a demostrar un ejemplo rápido de cómo hacemos esto en el laboratorio, para que entendáis en qué consisten los datos genéticos. De una pluma o de una muestra de sangre extraemos el ADN genómico, amplificamos por una cosa que se llama la reacción en cadena de polimerasa, un gen o una sección del genoma que nos interesa, secuenciamos ese fragmento que nos importa con secuenciadores automáticos. Ahora esto se hace muy rápido, esto se puede hacer todo en una semana, en 2 o 3 días se puede hacer esto. Y de estos secuencias automáticos ya nos sale la secuencia de ADN de ese gen, que es el que nos interesa por su nivel de variación, para clasificar una serie de organismos. Esto ya serían, por ejemplo, individuos, el individuo A, el B y el C, y vemos ya en la cadena de ADN pues, que hay algunas mutaciones que diferencian los distintos individuos. Esta información, que es como la que veíamos antes para el fenotipo, ya la podemos utilizar para hacer una hipótesis filogenética. Estos dos son más parecidos porque solo se diferencian en una y C es más divergente. Digamos, este es el principio básico, luego hay más detalles, pero la idea es esta. A partir de estos datos genéticos, y podemos tener muchísimas mutaciones a lo largo del genoma, pues obtenemos esta información neutra, que no está influenciada por la selección natural, y es lo que nos va a permitir reconstruir la historia filogenética correctamente. Un ejemplito. A lo mejor conocéis, los que habéis ido a Norteamérica, los icterus, los bolseros del género icterus, que son, bueno, hay muchísimas, bueno, hay todo el Nuevo Mundo, en Norteamérica y Sudamérica. Estas 4 especies, por ejemplo, si nos dijeran, vamos a ver, hacer un pequeño árbol filogenético que refleje sus relaciones, pues diríamos más o menos algo así, ¿no? Estos tienen capucha negra, estos tienen solo la máscara con un babero negro y más amarillo y naranja, tal. Bueno, pues resulta que cuando hacemos la filogenia molecular sale que nada que ver, que en realidad estos dos son hermanos y estos dos son hermanos, no hermanos, pero pertenecen a clados completamente diferentes. O sea que el fenotipo en este caso nos ha vuelto a engañar y la idea es que la filogenia basada en datos neutros son los que hacen que se resuelva la filogenia de manera correcta, y lo interesante es que esta filogenia correcta es la que luego nos permite estudiar la evolución del plumaje. Es lo interesante, que lo podemos usar como herramienta para entender cómo se diversifican los distintos tipos de plumaje en los distintos grupos. De esta forma estamos engañándonos a nosotros mismos. Y lo interesante es estudiar casos de convergencia, entonces este tipo de datos nos permite hacer eso. Y esto es un ejemplo de, bueno, de hecho la
hipótesis filogenética más reciente que ha salido hace poco de Richard, el grupo de Richard Pram en Yale, que es de momento pues la más robusta y mejor y con mejores datos, pues eso, como 400.000 pares de bases, que son muchas, unas 200 especies de todos los órdenes y un gran número de familias. Os lo pongo así para que lo veamos mejor. Entonces aquí tenemos todos los órdenes de aves. Bueno, tenemos en este eje los millones de años, la gran radiación de aves en el Paleoceno hace como 65 millones de años. Fijaros que es una radiación muy rápida, casi todos los nodos están concentrados en el Paleoceno. Esto complica las cosas porque cuando es tan vieja la divergencia, la radiación, es muy difícil recuperar información para la relación entre los distintos nodos. Pero gracias a estos datos genómicos, pues más o menos se va consiguiendo. Lo más antiguo, decíamos, las ratites, también los galloánsares, que son todos los galliformes y los anátidos, son clados súper antiguos también. Y luego pues tenemos toda una serie de clados, aquí tenemos el colibrí y los vencejos, que decíamos, con los caprimúlgidos, esto es noticia, ahora forman ya un clado muy sólido. Luego, sorprendente fue que todas las aves acuáticas forman un solo clado, muy antiguo, es curioso, y luego tenemos las aves terrestres separadas. No ha habido mucha evolución múltiple de estos hábitos acuáticos. Y luego, pues en las aves terrestres, los paseriformes, que son los más recientes, aquí ya vemos que las radiaciones son más recientes, de hace unos 20 millones de años es cuando los paseriformes desde el sureste de Asia se expanden por todo el planeta. Y pues muchísimas cosas interesantes que aportan estas filogenias. Hablábamos antes, ¿no?, del falconiformes, los halcones, que están más cercanamente relacionados con los loros que con otras rapaces, ¿no? En fin, muchas cosas interesantes. Aquí la cuestión es que tenemos esta filogenia basada en datos moleculares. Otra cosa distinta es la taxonomía, ¿vale? Ahora tenemos la historia evolutiva de todos estos organismos, pero la taxonomía es otra cosa, ahora hay que unir los datos con cómo queremos llamar a las cosas, y ahí veremos que hay una cierta arbitrariedad, que es lo que da lugar a problemas. Hay tres sistemas taxonómicos principales hoy en día. Seguro que conocéis el handbook, ¿no?, el handbook de las aves del mundo de Lynx, que se está utilizando muchísimo. Ellos con BirdLife pues tienen un sistema taxonómico. El IOC, que es el International Ornithological Community, ha generado una lista y lleva muchos años haciendo muy buen trabajo generando su propia taxonomía. La Clements quizás lleva más tiempo, pero bueno, es la tercera. De hecho, hay otras. Estas son las tres más importantes. Esta la apoya mucho la Universidad de Cornell, que tiene mucha importancia en el mundo de las aves también, en el mundo de la investigación. ¿Y por qué hay tres? Bueno, pues porque distintos grupos de biólogos tienen criterios distintos para definir, para determinar la taxonomía basada en los mismos datos. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de una lista que se ha generado en la SEO. Estoy en un pequeño comité que se ha creado para poner al día la lista de las aves de España. Y estamos teniendo que decidir, es una discusión muy interesante, pero difícil a la vez, porque la idea es que tendríamos que decidir con qué sistema taxonómico nos casamos, y eso es delicado. Aquí es un ejemplo, no para que leáis los nombres, pero simplemente para que veáis la IOC, que os decía, esa es solamente entre las dos principales, la IOC y el Handbook. Pues veis donde hay rojo, quiere decir que no está de acuerdo en las dos taxonomías. Hay algunas diferencias a nivel de familia. El Ticodroma muraria, que acabamos de ver, esas fotos tan bonitas, pues por ejemplo la IOC considera a nivel de familia pues que tendría que ser que Ticodroma tendría que estar en su propia familia, mientras que el Handbook considera que ya está bien donde está, que
ahora no me acuerdo cuál es. ¿Dónde está Ticodroma? En Citidae, claro. Está en Citidae. Bueno, pues los datos, si es un clado muy diferenciado, es un linaje muy diferenciado, hay gente que dice, no, pues yo creo que está tan diferenciado que tendría que ser su propia familia. Vale. A nivel de género hay más diferencias, por ejemplo, pues los Larus, ¿no?, que se mantienen Larus en el Handbook, y en cambio ya en el IOC pues ya han pasado a ser 3 géneros distintos. Bueno. Y luego, a nivel de especie, hay menos diferencias ya, ¿no? Porque, en fin, hay más consenso en lo que son especies y no son, pero no siempre. Un ejemplo, por ejemplo, es el de las coyalbas, la coyalba gris o enantonante y la del norte de África, que es la Seaboms, la coyalba de Seaboms, que tiene la garganta negra y la cara, no solo la cara, sino también la garganta negra, si es una especie o no. Bueno, ahí está el tema, acaba siendo una cosa un poco arbitraria a nivel taxonómico. Entonces la cuestión es, el IOC todavía la mantiene como subespecie de Onante y el Handbook la tiene separada. Perdón, al revés, el Handbook la mantiene como subespecie y el IOC ya la ha separado. Bueno, y este es el tema. Entonces, para esto ya no es simplemente una cuestión taxonómica, decidir si es un género distinto o una especie distinta. Aquí ya estamos con un tema más biológico, que es, tenemos que definir primero qué es una especie, ¿verdad? Y va a depender un poco del concepto de especie. Si descubrimos la especie, el Jocotoco anpita, que se descubrió hace poco, descubre esa especie, no hay ninguna duda de que es una especie nueva. Se descubrió a 2.500 metros en las montañas, en los Andes, y no había duda de que era una cosa completamente distinta a nivel de fenotipo, cantaba completamente distinta y no hubo la menor duda. Pero no siempre las cosas no siempre son tan sencillas. El Parus major, que todos conocéis, y que en cualquier localidad pues está clarísimo que está Parus major, y luego está el herrerillo, los distintos páridos. Pero si vemos el Parus major a lo largo de su distribución, la cosa empieza a variar. Tenemos Afrodites en Grecia, Minor más al este, y fijaros que el fenotipo va cambiando muchísimo. Hasta el punto que dices, bueno, a ver, pero esto, ¿en qué punto les vamos a llamar ya distintas especies o no? ¿En qué punto de divergencia fenotípica le llamamos otra especie? Esto, en realidad, la idea es que distintas especies son cosas que no pueden reproducirse entre ellas, pero eso es un estadio muy avanzado de la especiación. Muchas veces hay barreras reproductivas que no conllevan tanto tiempo, con lo cual ahí está el debate. Bueno, aquí hay otras especies hermanas que en ocasiones se parecen más a nuestro Parus major que el Parus major de Japón, ¿verdad? O sea que la cosa no es sencilla. Entonces, ¿qué es una especie? Linneo trataba el concepto tipológico, que, o sea, las especies eran unas cosas que tenían la misma pinta, y todo lo que eran híbridos y variación geográfica era una aberración, porque esto era creación divina y Dios había creado unas cosas clarísimamente distintas. Hay unos tipos universales y la variación es una imperfección. Obviamente, después de Darwin la cosa cambia. Ernst Mayr, en su concepto biológico, que es quizá el más predominante, es que las especies son grupos de poblaciones que se reproducen o pueden potencialmente reproducirse y que están aisladas de otros grupos similares. Esto es lo que se ha mantenido más durante el tiempo. El concepto filogenético, que viene un poco de estas filogenias moleculares y que dicen, si hay un clado distinto, entonces le vamos a llamar una especie distinta. Cualquier cosa que la haga diagnosticable. Eso obviamente causa todo tipo de problemas cuando tienes miles de marcadores moleculares y siempre puedes encontrar algo diagnosticable. Y uno que es intermedio y que está ganando más adeptos, digamos, sobre todo desde el punto de vista más académico y científico, es el concepto evolutivo, que es que una especie es un linaje diferenciado y que evoluciona separadamente de otros linajes. El problema del de Mayr es que no sabemos qué hacer cuando tenemos cosas alopátricas, que nunca vamos a saber si pueden reproducirse o no, porque viven a miles de kilómetros de distancia. La idea es la misma, es que son linajes independientes y si se reproducen o no, bueno, eso no siempre se puede saber, con lo cual no es fundamental en la definición. No hay que olvidar que las filogenias, al fin y al cabo, son linajes a distintos niveles. Tenemos filogenias formadas por estas especies, que están formadas por estas poblaciones unidas más o menos por
flujo génico, y estas poblaciones están formadas por individuos. Esto es un gradiente muy gradual, y entonces es muy difícil a veces marcar dónde está el límite de especie. Es lo que llamamos esa zona gris en la especiación, que afecta sobre todo a temas taxonómicos. A nivel científico pues es muy interesante, plantea un problema solamente a nivel taxonómico. Está muy claro que aquí tenemos una sola especie, está muy claro que aquí tenemos dos, pero en esta zona de la cladogénesis, esta formación de linajes, cuando de repente una población se empieza a diferenciar de la otra, ahí es donde tenemos el problema, porque según qué criterios utilizamos, si el criterio es que tiene que ser estar completamente aislada reproductivamente, tendremos que esperar mucho tiempo para que eso sea cierto. En cambio, hay criterios de designación de especies que solo exigen pues, que haya una diferencia fenotípica muy marcada, como veíamos en Oenanthe, ¿no? Que bueno, tiene la garganta negra. Bueno, pues hay gente que ya la llamaría una especie distinta, no sabemos si tiene aislamiento reproductivo o no. Esta zona es la conflictiva. Y no hay soluciones, mágicas. Hay que colectar datos, hay que conocer bien las especies, conocerlas a nivel de fenotipo, de canto, y de ahí inferir pues, la probabilidad de que sean ya linajes muy diferenciados. La genética ayuda mucho a determinar eso, pero no hay una solución mágica, entonces hay que ver caso por caso. En España, pues los que empezamos a pajarear en los 80 hemos visto algunos cambios, no muy significativos, pero vamos, tenemos el rabilargo propio, que antes era el mismo que la especie en China, el mosquitero ibérico, el Picus sharpei, pero en otras partes del mundo las diferencias a nivel, o sea, la designación de nuevas especies a raíz de este reanálisis de los datos utilizando estos métodos de taxonomía integrativa, pues han dado lugar a muchas especies nuevas. Esta, no sé si conocéis, esto era Pitta erythrogaster, que ha pasado a ser género era una sola especie, pero que se encontraba en un montón de islas desde Filipinas hasta Nueva Guinea. Pues ha dado lugar a 17 nuevas especies, fijaros lo distintas que eran. Pero Ernst Mayr, que era el experto de esta zona, pues si las cosas eran alopátricas, no se podía saber si eran especies o no, con lo cual era toda una superespecie. Y bueno, ya por fin, pues ya, en fin, bueno, IRESTE ha hecho muy buen trabajo, ha hecho análisis filogenéticos con datos moleculares que muestran que son unos clados muy divergentes, y luego además tenemos el fenotipo que apoya, incluso en algunos casos tenemos canto, y está clarísimo que estos son cosas muy divergentes y que son linajes muy independientes, ¿no? O sea que poco a poco se va haciendo progreso, y poco a poco irán cambiando menos las cosas, para los que os indignáis cada vez que, con razón, cada vez que os han cambiado el nombre de cianistes, ¿no? Y os voy a enseñar un ejemplo de lo que hacemos nosotros en este campo, que es estudiar justo ese proceso de divergencia a nivel de poblaciones y a nivel de linajes, justo en esa frontera entre la subespecie y la especie. La idea es esto, ¿no? Estudiar justamente en este momento de la cladogénesis, donde se forman dos linajes, cuáles son las causas de esa divergencia, ¿no? ¿Qué es esa cuña? Ese aislamiento geográfico, selección natural, selección sexual. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Alguien me lo dice? Ya no sé ni cuándo he empezado, pero bueno. Necesito 10 minutos. Bueno, entonces esto lo hacemos de una manera multidisciplinar. Como veis, los mecanismos evolutivos de especiación hay que entender un montón de cosas, ¿no? El fenotipo, por supuesto, pero también la historia evolutiva que inferimos de los datos moleculares. Entonces hacemos muchos muestreos de campo, estudiamos ecología, morfología, color de plumaje, grabamos los bichos en el campo, y luego a nivel molecular pues estudiamos estructura genética a nivel local, filogeografía, que ya es como ver linajes a escalas geográficas más amplias, hacemos filogenias ya interespecíficas, usamos esos datos moleculares para inferir demografía histórica,
Usamos zonas híbridas para entender qué caracteres son los que cambian o no cambian a través de una zona híbrida. Y recientemente estamos ya metiéndonos en temas ya como de genómica, o sea, utilizar todo el genoma completo, que ahora podemos acceder, y buscar señales genómicas de selección, incluso la base genética de caracteres fenotípicos, para entender cómo evolucionan todos estos caracteres. Y os voy a, de los varios proyectos que tenemos, yo trabajo sobre todo con radiaciones recientes de aves. Esta es una muy interesante, en la que llevo trabajando muchos años, que son los juncos de Norteamérica. Veis lo distintos que son de plumaje, por todo desde México hasta Alaska. Pues toda esta variabilidad, en realidad, son solamente 3 especies. Está el junco vulcani en Costa Rica, y luego está dividido en los yellow-eyeds y los dark-eyeds llancos. O sea, la cosa va por color de ojo, a pesar de que luego en plumaje hay de todo. Estos están aquí como en México, y luego ya en Norteamérica, fijaros la cantidad la diversidad de plumajes que hay en una sola especie. Bueno, esto es típico pues, enigma muy controversial que ha habido mucho tiempo en Norteamérica, y nadie había hecho la genética, o sea que parte de mi tesis fue hacer estudiar toda esta radiación a nivel genético. Hemos hecho muestreos pues, por toda la distribución de los juncos, por toda Norteamérica y Centroamérica. Los capturamos con redes, tomamos muestras de sangre y luego un montón de medidas morfométricas y plumas y de todo. Además, los juncos no estaban bien muestreados en las poblaciones estas insulares, en la punta de la isla Guadalupe, la punta de Baja California, que está ahí el Bairdi, y la meseta esta de los Cuchumatanes en Guatemala, a 4.000 metros, donde está el Tícola. Sitios muy interesantes, con unos endemismos muy interesantes. Bueno, y lo sorprendente de esta radiación es que, pues aunque tenemos, por ejemplo, Vulcani, este es el de Costa Rica y tal, Guatemala está un poco diferenciado, pero con los marcadores mitocondriales que usamos hace ya 10 años, nos salía que toda esta diversidad en realidad genéticamente eran casi idénticos en genes mitocondriales. Eso lo que reflejaba era que era una radiación súper rápida, y eso explicaba que no os lo he dicho, pero donde se unen las distintas formas, a pesar de lo diferenciadas que están, hibridizan sin problemas, ¿vale? Parece que no hayan barreras reproductivas, no se reconocen como especies distintas, y hay pequeñas zonas donde hibridizan, a pesar de lo distintos que son. Y lo que explica eso es eso, que hace tan poco tiempo que han divergido, de hecho sabemos que esto es posglacial, o sea, hace solamente unos 10-15.000 años que se han formado todos estos distintos plumajes, y no ha dado tiempo a formarse estas barreras reproductivas, ¿no? Ahora tenemos ya todos estos datos nuevos, con más genes mitocondriales, y para identificar estos linajes principales. Vemos Costa Rica, Baja, Isla Guadalupe, Guatemala, pero seguimos con este peine que indica una radiación muy reciente de las formas de Norteamérica. Otra forma de verlo es con estos networks, donde este patrón de estrella es el típico patrón de una expansión muy rápida en Norteamérica posglacial, que da lugar a todas esas formas. Hasta aquí podíamos llegar con estos marcadores mitocondriales, y de momento pues, nos dio para describir una especie nueva, o sea, designar la subespecie de Guadalupe como especie nueva, y aquí nos basamos pues, en datos morfológicos. El pico es muy distinto, es mucho más largo y más estrecho que en las formas continentales. Además, el bicho es mucho más pequeño, tiene el tarso más largo, está mucho por el suelo. Está restringido a Isla Guadalupe, quedan unos 1.500 pájaros, están muy en peligro de extinción. El canto es súper distinto, este es el continental, y en Isla Guadalupe es como una cosa súper variable y muy bonita. Total que convencimos a la AOU de Estados Unidos para que la reconociera como especie distinta, y ha pasado a ser una de las especies más en peligro del mundo, de hecho. Y volveremos el año que viene a seguir estudiándola. Pero volviendo al problema de resolver esta radiación de Norteamérica, necesitamos más resolución. Entonces han aparecido estas nuevas técnicas, que es la secuenciación de nueva generación, que se llama NGS, con varias técnicas, pero en fin, la idea es que partes el genoma en millones de fragmentos y secuencias, fragmentitos muy pequeños que luego alineas y encuentras zonas variables entre ellos. Es muy distinto que secuenciar un gen concreto. Aquí es
millones de fragmentos por todo el genoma, que te aporta información, pues mucha información, pero además está distribuida por todo el genoma, no es solamente un marcador, y eso aumenta mucho la resolución filogenética y te permite abordar preguntas muy nuevas, ¿no? El doctorando Guillermo Fries, que acaba de terminar su tesis, aplicó estos datos a la radiación de los juncos, y lo interesante es que, bueno, confirmamos los linajes largos de Baja y de Isla Guadalupe, pero además encontramos que todos estos plumajes distintos de Norteamérica, a pesar de que hibridizan cuando se tocan en unas zonas híbridas estrechas, forman linajes muy diferenciados. O sea, hay muy poco flujo génico entre ellos. O sea, forman linajes ya diferenciados con muy poco flujo génico, lo cual era muy sorprendente que encontráramos a nivel de todo el genoma, porque al fin y al cabo estamos mostrando un 1% del genoma, tampoco es que sea... en fin, sigue siendo un porcentaje pequeño, pero ya en ese porcentaje pequeño detectamos esta divergencia de linajes. Además, nos interesa entender cuáles son los mecanismos evolutivos que han dado lugar a esta radiación. Si es más selección natural actuando sobre morfología, selección sexual actuando sobre plumaje. Si vemos el color, esto es un PCA, que es una forma de reducir un montón de variables a solo dos ejes, por ejemplo. Bueno, esto es un DFA, un análisis de función discriminante. Vemos que si usamos variables de color, las cosas se separan muy bien. ¿Os acordáis de esas fotos donde los plumajes sean tan distintos? La morfología, en cambio, cambia muy poco. No hay tanta separación. Eso sugiere que morfológicamente son bastante parecidos. Y tenemos este análisis nuevo que es interesante. Estos son para comparar distintos tipos de datos. Tenemos que utilizar unas distancias de Mahalanobis que tienen en cuenta la varianza interna de cada población. Y tenemos aquí, en esta parte de la matriz, son distancias entre las distintas formas de junco de Norteamérica. El color de poco a mucho rojo. Vemos que el color es muy divergente entre ellas, pero la morfología muy poco, ¿no? Y que la morfología es cero, no importa la distancia genética, en cambio el color aumenta con la distancia genética. Esto lo que nos indica es que la selección sexual ha sido mucho más importante que la selección natural en la divergencia de esta radiación. Entonces nos interesa entender la base genética de ese color. A ver, ¿qué es la selección sexual ha conseguido esta radiación de colores tan brutal? ¿Cómo es posible que lo haya hecho tan rápido? Para esto hacemos unos experimentos con transcriptómica, que entonces lo que nos interesa saber es, de los genes que codifican el color, ¿hay diferencias entre genes en las distintas formas o es que son los mismos genes pero regulados distintamente, ¿no? Como si tuviéramos una especie de botones que pudiéramos regular esos genes en lugar de cambiarlos, que lleva mucho más tiempo evolutivo. Para esto pues hemos hecho unos experimentos en cautiverio con dos de los morfos que tenían unos colaboradores en la Universidad de Indiana y, en fin, todo un proceso de secuenciar solamente los exones de los genes que se están expresando en un momento determinado, que es justo el momento en que están creciendo las plumas. Y aquí lo interesante pues, es eso, que no encontramos ninguna diferencia entre los genes, pero sí encontramos diferencias de regulación en los mismos genes. Estos son genes del pathway de la melanina, genes conocidos, y vemos que distintas partes del cuerpo de los distintos morfos tienen distinta expresión de esos genes en distintas partes del desarrollo de la pluma. Y en blanco tenemos la barriga blanca, las plumas blancas siempre tienen, que es como nuestro control, y siempre tienen una expresión muy baja de esos genes. Entonces lo interesante de esto es que explica muy bien lo que sabemos del plumaje de los juncos. Todos estos colores de juncos se componen solamente con dos pigmentos, eumelanina y feomelanina. Feomelanina es rojo y eumelanina negro. Si tienes eumelanina en todas las plumas, eres negro, la cabeza del Oreganus. Si le quitas la eumelanina de las barbas, en blanco aquí, pues eres gris. Y lo mismo con la feomelanina. Si solo tienes feomelanina, tienes una espalda roja como Caniceps. Si le empiezas a poner un poco de eumelanina en las puntas de las válvulas, pues tienes un marrón un poco más oscuro. Y si le pones más negro,
más oscuro. Con lo cual, con 2 pigmentos y solamente regulando esos genes, de repente tienes una diversidad de plumajes impresionante, ¿no? Y entonces eso es justo sobre lo que puede actuar la selección sexual, que da lugar a estas radiaciones tan rápidas. Bueno, pues nada, con eso acabo. Y solamente pues agradecer a los... esto se hace pues, en contexto de un grupo, obviamente, y muchos estudiantes y postdocs y colaboradores en muchos sitios para los muestreos de campo, para los análisis, etc. Y luego financiamiento de varias fuentes, y gracias a vosotros por la atención. No sé, tiempo para preguntas, pero estaré encantado de responder. Dime. Le quería preguntar, cuando hay un caso de convergencia de caracteres en un genotipo, Sí. ¿luego el genotipo también se asemeja o puede ser totalmente diferente? El genotipo no. Esa es la gracia, que es solo algunos pocos caracteres genotípicos. Por ejemplo, ¿te acuerdas de los 2 pájaros negros con los hombros rojos? Pues de hecho, todo el resto no tiene nada que ver. Cuando usas datos moleculares, si solo usas el plumaje, ya es muy parecido. Sí, pero en concreto el gen para ese, no el resto. Vale, tú dices los que codifican el color de las plumas. Pues mira, bueno, no se sabe, en este caso no se sabe, pero sí es verdad que todos estos pathways de melanina, de colores melánicos sobre todo, que tienen una base genética muy fuerte, porque hay otros colores que influyen mucho también en la dieta y otras cosas. Cuando la base es genética está muy conservada, o sea que los colores rojizos y los colores grises y negros son los mismos genes en casi todas las especies. O sea que sí hay, ya no es ni convergencia porque, en fin, todo el pathway de la melanina está muy conservado en todo, incluso nosotros, o sea, son los mismos genes en todos los vertebrados. Y luego ya pues, se combina con otros aspectos más controlados por el medio ambiente, ¿no? Por la dieta o niveles de estrés o lo que sea, que hacen que cambien los amarillos, los rojos. Es una combinación de factores. Nunca es tan sencillo como un solo proyecto. ¿Vale? Muy buena pregunta. Yo quería preguntar respecto a los hongos. Claro, como has dicho, tienen el mismo genotipo, pero regulan los genes. Entonces, ¿por qué ahora es el caso de que en las distintas subespecies de Norteamérica se transformaran en especies perdiendo esos genes que luego usan? A ver. De momento, lo que vemos es que genéticamente, incluso en los genes que codifican los caracteres más divergentes, que son los de color del plumaje, no ha habido mucha divergencia. Es solamente diferencias a nivel de regulación, ¿vale? O sea que los genes más o menos son los mismos. Pero has visto que al mismo tiempo encontramos que a nivel genómico sí hay diferencias genéticas entre ellos. Esas diferencias genéticas son en marcadores neutros, bueno, de momento sabemos que son en marcadores neutros, o sea que divergencia ha habido, pero no precisamente en los genes estos que codifican el color. Pero por eso hay que usar todo un rango de marcadores, ¿no? Unos más neutros, que son los que te reflejan la historia neutra, digamos, y luego si solo estudias los genes de la melanina, dirías, pues son todos iguales, porque esos genes no han cambiado. Entonces hay que ir a otras zonas del genoma que son las que te indican que mutan aleatoriamente y que puedes utilizar para reconstruir la historia evolutiva. ¿Sí? ¿Te ha quedado claro? Bueno, antes el árbol filogenético así más tradicional, eso está basado en genes mitocondriales, que sabemos que son genes, o sea que neutros no son, pero usamos la tercera posición del codón, que esa tiende a variar, exacto, como da lugar a aminoácidos sinónimos, pues muta más libremente. Entonces eso a escalas temporales recientes podemos usarlo
como marcadores neutros y suele funcionar. Pero ya con genoma, y entonces ya tenemos millones de marcadores que entonces haces tests de neutralidad para asegurarte de que no están bajo selección. Una curiosidad. Adelante. ¿Cómo se traduce la variabilidad genética analizada entre dos poblaciones diferentes a años de separación de esas dos poblaciones? Yo tengo Sí. X diferencias entre Exacto. ¿Cómo extrapolo para saber si las poblaciones llevan separadas 400 Sí. años o 4000? Exacto. Para eso usamos relojes moleculares, ¿no? Lo que llamamos un reloj molecular, que es un marcador, una región del genoma que sabemos a qué tasa muta. Hay que calibrarlo para las grandes filogenias se calibra con fósiles, ¿no? Sabemos que tal fósil tiene tal edad, pues sabemos que este taxón tiene tal edad. Eso es muy útil para calibrar filogenias grandes. Para este tipo de cosas lo que usamos es calibraciones, por ejemplo, una muy útil, hay varias, pero una muy útil ha sido las islas de Hawái, por ejemplo. Las islas de Hawái sabemos exactamente qué edad tienen, sabemos la divergencia entre las poblaciones de distintas especies en las distintas islas, y eso nos sirve de calibración. Entonces sabemos pues, que tal gen muta a un 2% por millón de años, por ejemplo, que es un gen de 1000 pares de bases que lo podemos secuenciar en cualquier paseriforme, y eso ya lo podemos usar asumiendo que las tasas de mutación son similares en las paseriformes, que parece ser que sí, a no ser que sean paseriformes de un tamaño muy grande y tal, pues aplicamos ese reloj molecular. O sea que si yo tengo aquí una divergencia entre dos bichos, entre dos especies de un 2%, pues más o menos hace 1 millón de años que se han separado. Hay varios marcadores, pero normalmente los mitocondriales sirven para este nivel a nivel de especie. Te iba a preguntar una cosa que afecta bastante a un problema de conservación. Si cuando se meten genes nuevos porque hay hibridaciones, si deja de haber esa hibridación, la especie pierde esos genes y se, digamos, reconstruye o no. Lo digo con un ejemplo un problema de conservación que era en toda España y concretamente en Navarra, con la perdiz. La perdiz pues tiene un equilibrio salvaje y se han metido perdices, pues ahora no hace más que soltar chupas y híbridas y están. Entonces ahora ya no sabemos dónde hay perdices realmente buenas. Aquí en Navarra, concretamente dicen que la mitad del norte es buena y ahí pegado con Aragón y La Rioja, pues hay una votación que se plantea eliminar la población para a ver si se recupera. ¿Y esa es la medida conveniente o si basta con dejar de hacer introducciones se puede recuperar? ¿Qué recomendarías o qué? Sí, claro. Bueno, para empezar, depende en fin, en este contexto, sí, lo importante es que los genes del genoma normal hay recombinación, con lo cual enseguida que hay reproducción, hay muchos genes que se comparten, ¿vale? Lo que pasa es que el nivel de introgresión pues, puede ser muy variable. Si tienes muy pocos individuos, pues ahora la introgresión de esos genes en la población local será muy pequeña y se pueden llegar a purgar con el tiempo. Es una cuestión de tamaño poblacional efectivo, no censal, sino efectivo, o sea, cuántos individuos contribuyen a ese pool genético, ¿no? Entonces, en especies con tamaños poblacionales efectivos muy grandes, pues tienen más capacidad de protegerse de estas introgresiones locales. Pero cuando la introgresión ha sido fuerte y durante mucho tiempo, es muy difícil purgar esa. Y en muchos casos también es muy difícil identificar incluso los genes introgresados, porque luego hay mucho. Pero bueno, eso se podría hacer, pero es un problema de magnitud realmente. O sea, habría que ver hasta que pero incluso, para proteger, si es una especie en peligro, la perdiz, claro, va a ser complicado. Pero especies en peligro sí se hace, pues enseguida que hay evidencia de hibridación se ¿La perdiz ahora tiene
Así, ¿eh? Brutal. ¿Y tiene su porcentaje de declive? Pues eso debe estar medido, ¿eh? Así está propuesto en el nuevo catálogo de Navarra. Así, ¿eh? Está propuesta. Ostras. Otra cosa es que lo acepten y lo saquen. Ya. Pues debe estar medido, porque los genomas de las dos especies se conocen bien. O sea que se podría... Pasa que es caro, todo es caro, pero... Ya han hecho muchos análisis y eso, como es superior al genoma al 95%, pues ellos, así un poco arbitrariamente, han dicho, vale, pues esto no Ya. pasa nada, y entonces... Claro, 95% y luego darle tiempo sin introgresiones futuras, ¿no? Pero eso va a ser muy difícil también, claro. Pero sí. Realmente la fórmula sería eliminar todo lo que se considera híbrido, intentar, en función de un porcentaje de genotipo bueno o no bueno, eliminar todo lo malo que se recupere. Ya, luego entre lo bueno y lo malo, pues claro, es muy difícil, porque tú lo que quieres es proteger lo bueno, es lo que ha dado lugar a adaptación local, es lo que está localmente adaptado. Esos son los genes, esa variabilidad genética buena es la que te confiere a ti una adaptabilidad a tu entorno. Lo de fuera figura que está adaptada a otro sitio, entonces pues puede bajar la fitness de la población local. Pero esos genes, es muy difícil saber. Los caracteres involucrados en la adaptación local son muy poligénicos, están codificados por un montón de loci por todo esto. Entonces eso es muy difícil. Entonces hay que ir pues por eso, por 95% en una medida que a este rollo, o sea, que estás muestreando 1% el genoma y dices, bueno, de ese 1% si encontramos tal cantidad de genes de la otra especie va fuera, pero bueno, de ahí a que estés afectando positivamente la fitness de la especie, es complicado. Pero bueno. Sí. Ay, sí. Muy bien. Muy bien. Uy. Gracias.